Hoy tenemos un tiempo especial. Hoy, como bien saben, cada primer domingo de cada mes nosotros tenemos como iglesia la costumbre de celebrar la Cena del Señor. Les pedimos justo que estuvieran más adelante, porque hoy vamos a estudiar un poco más a profundidad el todo de la Cena del Señor, su fundamento, el cómo se hace, por qué se hace, ciertos momentos históricos y tradiciones que se hacían en ese momento que nosotros no estudiamos, ignoramos a veces, y les aseguro que el primero que Dios tocó al hacer este estudio fue a mi persona. De verdad que no esperaba encontrar tanta riqueza en todo lo que estudié, y eso es lo que vamos a compartir el día de hoy. La Cena del Señor, como ustedes bien saben, fue instituida por el mismo Señor Jesucristo como un tiempo de comunión entre la iglesia, que es la iglesia suya. Jesús mismo es el origen de esta celebración, y por supuesto que nadie, absolutamente nadie más que Él, debe ser el centro de la misma. El entendimiento consciente de esta celebración de la Cena del Señor, que vamos a tener más tarde después de este estudio de escuela dominical, va a llevar, o debería llevar a cada persona salva a una alta expresión de adoración a Dios. Lastimosamente a veces llegamos y decimos así, es día de la cena, y lo hemos convertido en algo bastante religioso, en que nada más llegamos, se parte el pan, se comparte la copa y nos fuimos. Y incluso vamos a ver unos puntos bien interesantes que nosotros no hacemos cuando estamos en este tiempo. Como les dije, es un tiempo donde recordamos la muerte sacrificial de nuestro Señor, recordamos su sufrimiento en esa cruz del Calvario, recordamos por supuesto su resurrección, y nos lleva también a anhelar, como dice Pablo en 1 Corintios, ese glorioso día donde va a regresar. Amén. Los evangelios Mateo, Marcos y Lucas mencionan este pasaje de la Cena del Señor, y además 1 Corintios también hace mención. Para ello vamos a ver en paralelo. Por ahí yo preparé, no se puedo encender acá porque no está apagado, no puedo ver acá lo que están proyectando allá arriba, pero yo preparé un paralelo de los ciertos puntos que me parecen claves y que vamos a ir viendo uno por uno. El primer punto es el tiempo, el Cordero y los discípulos. Vemos allí en Mateo 26, 17 y en Marcos 14, 12. Mateo y Marcos nos dan una idea del tiempo en el que se llevó a cabo la Cena del Señor. Si ven, los pasajes dicen que llegó el día, dicen que ese era el primer día de la fiesta de los panes y levaduras. El único que hace una pequeña distinción, tal vez no es tan específico, es Lucas. Lucas nada más dice, llegó el día de los panes y levaduras. Pero en esos mismos pasajes de Marcos y Lucas nos brindan un importante detalle que también Mateo en su relato, en su evangelio, omite. Y este es el detalle que se debía en ese día sacrificar un cordero. Si ustedes notan, Mateo omite ese detalle que es bastante importante. Y de los tres, Lucas es el único, en el relato de Lucas es el único donde encontramos el nombre de cuáles eran esos dos discípulos. Mateo y Marcos nada más nos dicen que Jesús envió a dos de sus discípulos, pero no nos dice cuáles. Cuando vamos a ver Lucas nos dice que eran Pedro y que eran Juan. Eso lo podemos ver en Lucas 22:8. Otro punto es el lugar y la omnisciencia de Cristo. Vemos el lugar ahí, nos brindan información de dónde sería ese lugar donde se iba a celebrar esa Pascua, esa cena, ese día. Y nos dicen que es un aposento alto de una casa de cierto hombre. Les decía que podemos ver aquí la omnisciencia de Cristo y podemos ver parte, y esto también es testimonio de su verdad, porque nos dicen
Jesús les dice a los dos discípulos que fueran y buscaran a un hombre que llevaba ¿qué? Un cántaro de agua. Eso dice el relato bíblico. Si nosotros pensamos un poco en ese tiempo, en la tradición y la costumbre, los hombres no eran los que acostumbraban a llevar los cántaros de agua. ¿Quiénes eran? Las mujeres eran las quienes eran encargadas de llevar el cántaro de agua. Esto es muy interesante porque quiere decir que en la búsqueda que los dos discípulos iban a hacer en la ciudad, no era una búsqueda difícil de hacer. Fácilmente, si ellos iban a ir por la ciudad, iban a identificar a aquel hombre que iba con un cántaro de agua. Si Jesús le hubiera dicho, busquen a tal mujer, hubiera sido muy difícil, ¿no? Pero ahí vemos la omnisciencia del Señor cuando les dice que buscara a ese hombre que iba a llevar ese cántaro. Además, ahí en el relato de Lucas también vemos que él es el único de los tres relatos, él es el único que dice estas palabras. Dice, el Señor dice en ese momento, dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? En los relatos, Lucas es el único que lo hace. También hay alguien, y en un relato, que es un detalle que vemos únicamente en Mateo, y es el nombre del que le entregaba. Y nosotros vemos Marcos y Lucas, ellos dicen y hablan del que iba a entregar, pero no dicen quién es. Si vemos Mateo 26-25, podemos ver que es identificado por nombre, y ese hombre, cada uno de nosotros conoce su nombre, y es Judas. Luego encontramos detalles del pan y la copa. Esto lo podemos ver en Mateo 26, del 26 al 29, en Marcos 14, del 22 al 15, Lucas 22, del 17 al 23, y en 1 Corintios 11, del 23 al 26. Los cuatro relatos, tanto los de los evangelios como la epístola de Pablo a los Corintios, son claros en identificar el simbolismo del pan. Y dice allí que ese simbolismo es el cuerpo de nuestro Señor, es el cuerpo de Cristo. Y Lucas además nos afirma y nos dice en 22-19, dice que por vosotros es dado. Nos da ahí un poco más de información. Aunque, como les dije, todos los relatos son claros en decir que ese pan es el cuerpo de Cristo, el único que clarifica aún más el significado es cuando vamos y leemos 1 Corintios en el capítulo 11, porque Pablo dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, dice. Esa palabra es muy, muy importante en ese relato. En cuanto a la copa, nuevamente hay una coincidencia en todos los relatos y lo identifican, todos los relatos lo identifican como que es el pacto en su sangre, la cual es derramada por muchos, dicen el relato de Mateo y Marcos, y Lucas dice que por vosotros es derramada. Además, Mateo clarifica también el significado de la copa y la sangre cuando dice que es derramada, dice para remisión. Ustedes recuerdan la palabra remisión, lo que significa perdón, dice para remisión de los pecados. Esto era como una introducción para que veamos un poco el paralelismo de los pasajes donde se encuentra mencionado la cena del Señor, pero como les decía, tiene que haber algo. Lo primero que vamos a ver es un fundamento. Hay un fundamento donde inició la cena del Señor y lo vamos a ver en bastante detalle. Y ese fundamento, vayan por favor a Éxodo capítulo 12, porque allí es donde se encuentra. Éxodo capítulo 12. La Pascua judía es el fundamento de la cena del Señor. Cuando nosotros iniciamos la lectura, y espero que todos ya estén aquí acompañándome en Éxodo capítulo 12, cuando iniciamos la lectura del capítulo 12, en el versículo 1, encontramos que dice, en la tierra de Egipto. Este es un detalle bastante importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a encontrar la ubicación exacta de ese acontecimiento histórico. Esa frase, en la tierra de Egipto, es importante. ¿Por qué? Porque se dice que la Pascua es la primera de las tres grandes fiestas judías y es la única que se identifica como que fue establecida en Egipto. Y este pasaje en el versículo 1 nos deja
bastante claro. El término hebreo para referirse a la Pascua dice, probablemente lo voy a pronunciar mal, pero dice que es pesar, del verbo pasar, que significa pasar de. Lo cual, si recordamos el relato de Éxodo y recordamos lo que se estuvo viviendo por el pueblo judío en el Éxodo, inmediatamente nosotros vamos a hacer una relación con las plagas, con lo que estaba sucediendo allí en ese momento y específicamente con la última plaga que era la de los primogénitos. Si recuerdan, y tal vez no lo recuerdan un poco, recuerden que en esta plaga el Señor iba a matar a todos los primogénitos de esta ciudad, pero la muerte pasó de, recuerdan que les dije que significaba pasar de, pasó de los judíos, la muerte no les tocó, no llegó a ellos, por algo que tuvieron que hacer, que todos nosotros creo que tenemos el recuerdo, tuvieron que sacrificar, tuvo que haber un sacrificio, dice el Éxodo, ahí mismo en el 2, en el versículo 5, que el animal, en el anterior vimos que era un cordero, en los versículos anteriores, pero dice que ese animal tenía que ser sin defecto, macho de un año, lo tomaré de las ovejas o de las cabras. Dice que tenía que ser ese, en el versículo 6, dice que tenía que ser inmolado y lo inmolará. Si usted no sabe qué significa inmolado, la palabra más simple para decirlo o que usted lo entienda es un sacrificio. Ese cordero tenía que ser sacrificado. De ese cordero ellos tenían que extraer, recuerdan, tenían que extraer la sangre para untar en los dinteles y en los postes de las casas. Y eso lo vemos en el versículo 7, ahí mismo en el capítulo 12. La Pascua, retomo un poco lo que dijimos, lo que estaba diciendo en la introducción. Recuerde cuando hicimos el paralelismo, ubicábamos el tiempo. Decía que era el primer día de ¿qué? De los ácimos, dicen algunas versiones. Otras dicen, la que más conocemos, la Reina Valera dice, de los panes sin levadura. La Pascua está estrechamente ligada con esta celebración de los panes sin levadura, que es una semana donde el pueblo judío no come levadura, come pan sin levadura, se abstiene de la levadura. Y lo vimos allí. Quiero mencionarles otras pautas en cuanto a la Pascua, porque quiero que lo tengamos bien claro para que nosotros podamos llegar al entendimiento de cómo y por qué es que celebramos la Cena del Señor. Son varios. Número 1, en el versículo 4 dice que si la familia era pequeña, se podía hacer la cena en conjunto con otros vecinos. El versículo 9 dice que el cordero no se podía comer crudo, ni cocido, solo se podía comer asado. Lo que sobraba del cordero debía ser quemado esa misma noche. Eso lo pueden encontrar en el Éxodo, en el capítulo 10, en ese 12, versículo 10, y en Números 9, 12. Por razones justificadas, alguien podría celebrar la Pascua en el segundo mes, pero si era por descuido, el castigo era para esa persona la muerte. Eso lo pueden ver en Números 9, 13. Las mujeres podían participar, pero ellas no tenían la obligación de hacerlo. Los hombres sí tenían la obligación de hacerlo. Eso lo pueden ver en 1 de Samuel, capítulo 1, versículos 3 y 7, y en Lucas 2:41 también nos hace una mención sobre ello. Es una fiesta que se debe celebrar cada año como una conmemoración, un recuerdo para las nuevas generaciones. Eso lo dice Éxodo 12, 24 al 27. Dice Éxodo 12:43. Si creo que ya si me están siguiendo por ahí con sus Biblias, dice que ningún extraño podía participar de ella. Dice el versículo 44 que los esclavos, después de ser circuncidados, podían participar de esta Pascua. El versículo 45 dice que, de nuevo, dice que ningún extranjero ni jornalero, si no saben qué es un jornalero, es aquel que se contrataba por un trabajo diario, por un jornal, a diferencia del esclavo que era propiedad totalmente de su dueño. Eso dice el Éxodo 12:45, que ningún extranjero ni el jornalero podía participar de la Pascua.
El 46 nos deja claro que esta Pascua debía comerse en una casa. También nos dice que la carne no podía ser llevada fuera de esa casa, reforzando el punto que dijimos que lo que sobraba tenía que ser quemado. Este punto es asombroso, es genial, pongan atención porque el Éxodo 12:46 dice, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella. Dice, ni quebraréis hueso suyo. ¿Dónde vemos eso también? En Números 9:12. Y también, eso lo vamos a hallar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19. Ese es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque el Evangelio cuando nos relata nos dice la razón de por qué no lo iban a quebrar. ¿Por qué? Para que se cumpliera la profecía. Y aquí lo podemos ver desde las escrituras en el Antiguo Testamento que nos están reforzando esto. Recuerden que el Cordero es un tipo de Cristo. Estamos viendo a Cristo reflejado en ese Cordero. Dice el versículo 48 que el 47 dice que era un mandato para todo Israel, no era algo opcional. El 48 dice que si algún extranjero quería participar de ella, debía ser circuncidado. Y el 48 dice que ningún incircunciso podía ser parte de la Pascua. Ahora me gustaría pasar al segundo punto, que son los elementos y los simbolismos que encontramos tanto en la Pascua judía como en la Cena del Señor. Y también tengo unos paralelos por acá que me gustaría que me presten bastante atención. Algunos aspectos del Cordero. Dice que el Cordero debía ser seleccionado en el día 10. No pierdan Éxodo. Eso lo pueden ver en Éxodo en el versículo 2 del capítulo 12. Se seleccionaba en el día 10 del mes de Nisan, pero era sacrificado hasta el día 14 de ese mismo mes. Viendo el relato bíblico nos dice, y podemos encontrar en la historia, que Cristo entró en Jerusalén 4 días antes de la Pascua. ¿No les parece asombroso ese detalle? Que el Cordero era seleccionado el día 10, 4 días antes de la Pascua, y que nuestro Señor haya entrado justo en Jerusalén 4 días antes de que esa Pascua se celebrara. Dice que ese Cordero debía ser llevado al templo. Allí, cuando se llevaba al templo, el sacerdote lo examinaba y decía, lo aprobaba y decía, este cordero es un cordero sin mancha y puede ser utilizado para el sacrificio. Cristo, todos sabemos, fue hallado como sin falla, sin mancha. Es más, cuando vemos Juan 18, en el versículo 38, vemos que el mismo Pilato se lava las manos. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Pilato? No halló ninguna falta en este. El mismo Pilato lo halló de la misma manera. El Cordero fue sacrificado para la redención de Israel de Egipto, pero Jesús fue sacrificado para la redención de la humanidad. Y en Efesios 1:8 ustedes pueden encontrar esa realidad. Es más, lo vamos a leer porque es un capítulo que es un versículo que es hermoso y tiene mucho significado para lo que estamos estudiando. Efesios 1, creo que les dije 8, no, 1:7. Dice, ¿en quién? Está hablando de Jesús. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hablamos ya del punto de que ningún hueso del Cordero debía ser quebrado. Y en Juan, vayamos a Juan el capítulo 19. Lo mencionamos antes, pero no lo leímos. Juan 19, versículo 36. Dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. En cuanto a los símbolos, encontramos, ya hablamos del cordero, encontramos la sangre también. La sangre para el judío, ese cordero, obviamente fue el instrumento que fue sacrificado en su lugar. Pero la gran importancia se encuentra
en la sangre de ese animal. ¿Por qué? Porque con esa sangre marcaron los dinteles, marcaron los postes de las puertas y no fueron heridos por Jehová. En el versículo 13, antes les dije que no perdieran Éxodo, en el versículo 13 de Éxodo 12, dice, y la sangre os será por señal en las casas en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. De eso se salvó el pueblo de Egipto, de ser heridos por el Señor. Para nosotros Cristo es el Cordero, es el sustitutivo de Dios, es el que quita el pecado del mundo, lo vemos en Juan 1:29, y por su sangre nosotros fuimos redimidos de nuestros pecados. Mateo 28, 26, 28 y Hebreos 9, del 11 al 15, nos hablan de esa verdad. Cristo es nuestro Cordero Pascual. Él fue, y la gran diferencia es que Él fue sacrificado una sola vez y para siempre. Esa verdad la encontramos en Hebreos 10, del 12 al 14. Los panes y levadura, tenemos por allí el símbolo también. Si nosotros hacemos un estudio tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vemos que la levadura hace un simbolismo al pecado. Cuando el apóstol Juan en Primera de Corintios, el apóstol Pablo, perdón, en Primera de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 7 nos dice, Corintios 5, 7, dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Es muy interesante que ese pasaje dice que nosotros, para que seamos nueva masa, pero no dice que seremos nueva masa, dice para que seáis nueva masa, dice, pero dice que sin levadura como ya somos por Cristo. No dice que seréis sin levadura, dice que ya somos una nueva masa y somos esa masa nueva, es sin levadura por Cristo. Las hierbas amargas también, estos símbolos que les estoy hablando, si lo ven en Éxodo, el capítulo 12, en el versículo 8, nos dice que la carne asada, que eran hierbas, ahí nos da, y que era el pan sin levadura. Las hierbas amargas, para el judío, van a representar el cruel recuerdo de todos esos años que se mantuvieron en esclavitud en Egipto. Para el cristiano, para nosotros, puede representar tal vez, para algunos, en términos generales, los tiempos difíciles que atravesamos en la vida. Pero lo más importante que debe significar estas hierbas amargas para nosotros es el sufrimiento de Cristo. Eso que Él pasó, que sufrió, ese padecimiento que tuvo nuestro Salvador por cada uno de nosotros. Esa amargura que Él pasó para poder darnos vida a nosotros. Y si quieren un pasaje pasajes que les apoye sobre esto, si están tomando notas, Salmos 22, 14 al 18, y el muy conocido Isaías 53, 3 y 4 nos dejan un panorama clarísimo de todo lo que nuestro Señor sufrió. La copa, si notan, por eso les pedimos que por ahora este tiempo estuvieran más hacia adelante, si notan allí hay 4 copas. En la celebración judía se utilizaban 4 copas en esta ceremonia de la Pascua, y cada una de ellas iba tomando en medio de oraciones y cánticos. En cuanto a nosotros, los cristianos, a recalcar en la copa, es que esta ordenanza, también para nosotros, la importancia no se encuentra en la copa, la importancia se encuentra en lo que simboliza el vino, que es la sangre de Cristo.
Vean lo que dice nuestro Señor en Mateo 26:42. Dice él que otra vez fue, Mateo 26:42. Dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Eso fue lo que él dijo. En claridad tal vez no podríamos ver el significado claro de la copa, pero al pensar y analizar un poco en este versículo, podemos pensar que esa copa está representando la muerte. Eso que iba a sufrir Jesús. Todo esto que ven acá, le voy a pedir a Joxy y a Álvaro si pueden pasar por acá. Hoy vamos a hacer una pequeña representación de lo que era la celebración o el ritual de la Pascua judía. Algunas cosas han cambiado, algunos elementos tal vez están por allí. Se pueden sentar. Bueno, primero se pueden lavar las manos. Hay un elemento que no vamos a hacer, que es el de lavamiento de pies, porque no es el punto del día de hoy ni lo que nos interesa. Lávese las manos, Joxy, por favor. Gracias. Si saben, si ven un poco de la historia, no utilizaban utensilios tales como cucharas, lo que nosotros utilizamos hoy para comer, eso no existía. ¿Cómo comían? Con las manos en una mesa baja, así como están ellos dos, sentados. Se lavaban los pies, por supuesto, se lavaban las manos y se sentaban a compartir y comían con las manos. Dentro de ese ritual hay ciertos puntos que se siguen y hay varios platos que se servían también. En el primer plato dice que en ese primer plato o ese primer punto es el de la consagración de esta festividad. Cuando se celebra esto, el padre de familia es el encargado de llevar la celebración, el que la dirige, y él dirige una oración, y antes de que el padre de familia pronuncie la bendición por la primera copa, que esta copa se le llama Kiddush, ellos iban sirviendo una por uno. Él servía una copa. La pueden tomar, muchachos. Servían la primera copa y esta copa se bendecía. Se bendecía porque estaban bendiciendo la fiesta y estaban bendiciendo esta copa. Dentro de ese primer plato hay cosas como las cuales podemos ver allí. Podemos ver que contenía algunas legumbres, contenía algunas hierbas amargas. Hay una salsa muy interesante que hacían con almendras, con algunos frutos, con vinagre, con especies, que acompañaban la comida con eso. Y luego servían la comida, que no sé si lo alcanzan a ver desde allí donde están, pero en el centro hay carne. Esto está representando el cordero. Antes les dijimos que era asado, ¿cierto? Ese cordero está allí con algunas hierbas amargas. Se servía, pero no se comía aún. Aún no se comía. Se servía la segunda copa. Esto es jugo, tranquilos, no van a salir alegres ellos de acá. Se servía la segunda copa. Álvaro ni se tomó la primera. Pero se mezclaba. Ve, Álvaro ya me arruinó el ritual. Porque no me dejó explicar. Esta segunda copa se servía vino, un poquito de agua, pero no se bebía tampoco todavía. No sé si ustedes han tenido alguna experiencia. Yo, en mi caso, mi familia la mayoría es católica y he asistido obviamente a misas católicas. No sé si ustedes lo han notado. Si cuando el sacerdote está haciendo esta celebración, pone vino y pone agua. ¿Lo han notado? La tradición dice, y la celebración de la Pascua judía dice que esta era la forma como se hacía. Si ustedes son conscientes y saben, todo este ritual que se hace en la misa católica es muy judío, es muy apegado a este tipo de tradición. Entonces ellos servían la copa, le vamos a servir a Álvaro por segunda vez porque se la tomó y no tenía permiso de tomársela. Se servía, pero como les dije, no se la podía tomar
todavía. En este paso se hacía una liturgia. El padre de familia pronunciaba en arameo una oración que se llama Haggadah, o Haggat, algo así se pronuncia. Luego se cantaba, y para eso le voy a pedir a Andrés que me ayude por allá arriba, se cantaba la primera parte del Halel. El Halel son, eso que están escuchando allí, se cantaban los salmos del 113 hasta el 118. Voy a dejar que escuchen un poco. Usted le puede bajar ya un poquito, Andrés. Se cantaba como una primera parte, los primeros salmos. Ese audio que tenemos ahí dura como unos 6 minutos. Era para que tuvieran una idea de cómo se cantaba los salmos. Ese salmo, lo primero que empezaron a escuchar es el Salmo 113. Y si continuábamos escuchando el audio, íbamos a llegar hasta escuchar el Salmo 114 y continuando de esa manera. Después de este punto, como les dije, se servía al Padre, pronunciaba una oración sobre el plato principal que está por allá, que es el cordero, y por el pan del ácimo, que es este pan sin levadura. Por lo general, dentro de esta celebración, lo que se hacía era, y voy a quedar un poquito sin micrófono para poder hacerlo, este pan. Después de hacer esto, ellos ya podían participar, ahora sí. Ellos participaban de la comida del cordero, que los invito a comer, a ambos, con esas hierbas que están ahí. Coman con hierbas, sí, eso es. Ellos podían allá, en este momento sí podían comer el plato principal, que era el cordero. Además, ahora sí podían participar del pan, pueden participar del pan, del que quieran. רבותיי נברך, יהי שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם, יהי שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם, ברשות מרנן ורבנן ורבותיי נברך אלוהינו שאכלנו משלו, ברוך אלוהינו שאכלנו משלו, ובטובו חיינו, ברוך אלוהינו שאכלנו משלו, ובטובו חיינו, ברוך וברוך שמו. ¿Recuerdan cuántas copas he servido? ברוך אתה אדוני, Quitando a Álvaro que se me tomó una que no tenía que tomarse. 2, ¿cierto? Después de esa oración, era el momento de servir la tercera copa. Esa es toda una oración que es del nombre que les mencioné. Y en ese momento, en esa copa, se servía la tercera copa. Y esta copa, la tercera, se le llama la copa de la bendición. Si ustedes notan en Lucas, es más, notan en Mateo, Marcos, siempre nos habla, si vamos leyendo, dice el pan, el Señor tomó el pan, lo partió y dijo, diciendo, y después habla de la copa. Si ustedes ven Lucas, en Lucas me habla de una copa, después me habla del pan y después vuelve a mencionar la copa. ¿Qué quiere decir eso? Si sabemos lo que estamos estudiando en este momento, que no era una sola copa,
sino eran 4 las copas que se servían. En ese momento, todo apunta, siguiendo el ritual a cómo va, que la copa donde el Señor pronuncia esta bendición era la tercera copa de esta celebración. Cuando el Señor levanta la copa y hace la representación y hace la bendición por esa copa, está hablando de la tercera copa. Él en ese momento. Tal vez nosotros no tenemos muy claro qué fueron las palabras que el Señor pronunció allí. Tal vez el que más se asemeja en todos los relatos de esto, el que más se asemeja a decirnos un poquito, a darnos a entender, es Pablo, porque Pablo dice que el Señor dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Pablo es el único que nos da un poquito más de idea de tal vez qué palabras pudo haber pronunciado el Señor en esa tercera copa, que era la copa de la bendición. Luego, después de haber pasado la tercera copa, seguía la parte de la cuarta copa. No se ha tomado la tercera, dice Joxy. Y la cuarta copa se servía y se cantaba la segunda parte del Jalel, que Andrés también me va a ayudar por allá arriba. Eso que están escuchando es, acompáñenme por favor al Salmo 118. Creo que va a tener más significado si nosotros podemos leer y tenemos idea un poquito de lo que estamos escuchando. Vean el versículo 19. Esto que se está cantando allí no es todo el Salmo 118, solo está hablando del versículo 19, está repitiendo una y otra vez. Dice: abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré allá. Y eso está cantando continuamente. Ustedes han notado que cuando nosotros estamos estudiando sobre la cena del Señor, por ejemplo en Mateo 26, nosotros estudiamos sobre la cena del Señor, llegamos casi siempre al versículo 29. Y nuestras Biblias, la mayoría, tienen unos títulos y unas divisiones que los originales sabemos que no las tenían, pero a veces nos dejamos regir mucho por eso que está allí. Si ustedes ven el versículo 30, es más, ven en cada relato, también en Marcos y en Lucas, el último versículo, todos dicen que cuando hubieron cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Todo indica que lo que cantaron, ese himno que se cantó, fue el Salmo 118. Recuerden que los salmos son cánticos. Entonces, todo siguiendo y entendiendo un poco cómo era el ritual, todo indica que lo que se cantó allí era el Salmo 118 en la última parte. Ya se pueden ir a sentar, muchachos. Por acá yo tenía otras cosas y sí le voy a pedir a Alex antes de que continúe, antes de yo continuar, que me ayude. Esto está lavado, se puede comer, no es nada raro. Esos son hierbas amargas. Ahí están partidos y me gustaría, Alex los va a ir pasando y que tomen un pedacito y lo prueben. Prueben un trocito de esa hierba. Álvaro por ahí lleva también, era también costumbre poner como postre frutas en vinagre. Como un tipo de postre, unas hierbas con vinagre. Entonces, antes de yo continuar y ahora continuar con la parte de la cena del Señor, yo les voy a esperar un poco a que puedan probar las hierbas amargas. Verdaderamente es amarga, yo la probé. Bastante amargo. Pero les va a dar bastante significado nuevamente de lo que estamos
estudiando. Dirán ustedes, ¿qué nuevo significado, ya habiendo entendido bastante bien lo que era el ritual judío y cómo se celebraba? Ahora, si pasamos a la cena del Señor, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el Señor le atribuyó un nuevo significado. Nosotros podemos ubicar el tiempo en el que el pan fue partido, podemos tener ahora claro cuál fue la copa en la que el Señor estaba hablando. Y si bien es cierto que el fundamento lo encontramos en esto que representamos el día de hoy, esa ceremonia adquirió un nuevo sentido para nosotros. ¿Por qué? ¿Nosotros no damos gracias por el Cordero o sí? ¿Sí o no? ¿Sí damos gracias por el Cordero? ¿Sacrificamos Cordero en la cena del Señor? ¿Comemos Cordero? Hoy ahí les están pasando, pero nosotros en la cena del Señor, ¿qué elementos tenemos? El pan y el vino, nada más. En los relatos de Mateo, Marcos y Lucas, doña Carolina me está haciendo cara de que sí es muy amarga. Pueden sentir el trago amargo que pasó el Señor y ese sufrimiento. Les decía, nosotros los cristianos no damos gracias por el Cordero que liberó a Israel de Egipto. ¿Por quién damos gracias? Por el Cordero de Dios que dio salvación, que dio redención a todo aquel que en Él cree. La cena del Señor es algo que en las iglesias ha creado discordia. ¿Por qué? Porque es interpretativo. Hay ciertas cosas, me gusta verle las caras de verdad, es bastante amargo. Es algo interpretativo. Ninguno de los 3 evangelios son específicos exactamente en la forma de cómo se debe realizar la cena del Señor. Ustedes pueden buscarlo, pero ninguno de ellos es específico. Por ejemplo, no encontramos en ninguno de los textos la frecuencia en la que se debe hacer. En esta iglesia saben que en un momento lo hicimos cada 15 días, ahora lo estamos haciendo cada mes. Hay congregaciones que acostumbran a hacerlo cada semana, hay otras congregaciones que acostumbran a hacerlo cada año, pero eso no debe ser un punto de discordia, porque no es lo más importante de esta celebración. El partimiento del pan, y hay cosas que no pueden fallar, el partimiento del pan definitivamente no falla, no debe fallar, porque es una representación total del cuerpo de Cristo que fue partido por cada uno de nosotros. La copa tampoco, beber la copa no falla, no debe fallar. ¿Por qué? Porque vimos que es el nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor, que nos redimió de pecados. Nosotros hoy en día no usamos las hierbas en la cena del Señor, pero sí quería que cada uno de ustedes tuviera la posibilidad de probarla, para que de verdad nosotros nada más estamos por medio del gusto sintiendo, pero definitivamente no es comparable a lo que el Señor sintió y lo que el Señor sufrió. Pero nos puede dar por lo menos a nosotros una idea de lo que Él pasó. Voy a ir moviéndome un poquito más rápidamente. Esto, tal vez no sé si ya terminaron de, por ahí Jox, y para que por favor no, quiero que me pongan mucha atención en esta parte. Si ya le repartieron hierbas a todos, ya pueden retirar lo demás. Les pido por favor para que podamos continuar. ¿Por qué celebramos la cena del Señor? Número 1, es una proclamación. En palabras de Pablo en 1 Corintios 11:26, él dijo, así pues, todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El punto principal de la cena del Señor es anunciar que por su muerte y resurrección obtuvimos vida eterna y perdón de pecados. ¿Hasta cuándo lo vamos a hacer? Hasta que Él venga, dice allí. Punto número 2, y muy importante, hacemos la cena del Señor porque debemos llevar nuestra mente a Cristo, y póngame mucha atención en esto. El versículo de Corintios, de 1 Corintios 11, 24 y 25, nos dice que el Señor dijo, haced esto en memoria de mí.
refiriéndose al pan, está refiriendo a la copa también. ¿Qué quiere decir, hermano y hermana que están acá? Este tiempo que vamos a compartir dentro de unos minutos, no es que usted se imagine, no es que usted sueñe, no es que usted simplemente esté acá escuchando al que está dirigiendo la cena del Señor, esté escuchando los cánticos, no es que usted esté acá y que ponga la mente en blanco y que esté aquí, que no está allá. Les digo, a mí también me ha pasado en este tiempo. Pero estudiando esto, me doy cuenta de que no está bien, no estoy haciendo lo que yo debo de hacer en este momento. El propósito, uno de los propósitos es que yo lleve mi mente a Cristo, a ese hecho histórico que sucedió en la cruz, a todo eso que sucedió previo a la cruz, a todo eso que el Señor sufrió, a la forma como fue humillado, como fue castigado, hasta ese punto culmine donde murió, pero no murió, también resucitó. Mi mente en este tiempo debe ser dirigida en ese sentido, a recordar cada uno de esos detalles que la Biblia me dicen que el Señor experimentó. Es un momento de comunión con los creyentes, por supuesto, y para poder entender esto, habría que devolverse un capítulo de 1 Corintios 11, ir al 10, 16, porque ahí dice que la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. La palabra comunión ahí es koinonía, que significa compañerismo y participación. Pero por supuesto, es la cena del Señor se celebra porque es una proclamación, porque es llevar nuestra mente a Cristo, porque es un momento de comunión de creyentes, pero también porque es una participación espiritual. Y esto téngalo muy en claro, porque cualquiera puede hacer los tres anteriores. Cualquiera puede comer, beber y recordar. Pero para que sea algo espiritual, se necesita que sea usted un creyente. Los creyentes no solo comen el pan y beben físicamente, como algunos de ustedes hicieron en este momento, también lo hacen espiritualmente. ¿Por qué? Porque en ese momento que nosotros estamos teniendo esa comunión, no solo es físico, sino que estamos siendo nosotros partícipes por medio de la fe, de la bendición que Cristo me dio a través de su sacrificio. Esto no es un acto para no creyentes. Y no hay ningún problema que algún no creyente esté durante la celebración de la Santa Cena. Pero sepa que esto no es un acto para usted. No hay algo místico en la cena. Puede participar y ver cómo tenemos comunión y cómo lo hacemos. Pero no es para un no creyente, porque recuerde que Pablo dijo ahí que es una comunión de la sangre de Cristo y del pan que partimos, es la comunión del cuerpo de todos nosotros como cuerpo, que tenemos una fe, una misma fe y estamos compartiendo algo en común. Si usted no es creyente, no puede estar compartiendo lo mismo que se está compartiendo. También la cena no es un mero acto religioso, es la proclamación, como he dicho en repetidas ocasiones, de su muerte, su resurrección, y por eso los únicos llamados a participar en ella tiene que ser la familia de creyentes en Jesús y nada más que la familia de creyentes en Jesús. Como último punto, me gustaría nada más recordarles la forma como la celebramos en esta iglesia, en nuestra congregación. Recuerden que le dije que era interpretativa, pero nosotros como iglesia hemos establecido estas pautas y nos parece importante recordárselas antes de que pasemos con Álvaro y pasemos al tiempo de la cena del Señor que vamos a compartir hoy. Nosotros, hacemos memoria de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Es algo espiritual y sin lugar a dudas es un tiempo de oración único. Usted puede ver eso en Hechos 2, 42 y 27. Nosotros como iglesia lo que hacemos es un tiempo en el que oramos, en el que cantamos, en el que reflexionamos, en el que hacemos memoria a la obra de Jesús, y por supuesto es un momento en que participamos tanto del pan como de la copa. En esta iglesia únicamente pueden participar de la cena del Señor los miembros de la iglesia Bautista del Redil, nacidos de nuevo
y bautizados. Excepción, como por ejemplo el hermano que está acá, que nos va a compartir hoy la palabra de Dios, el hermano Sanders, se me olvidó el nombre, Daniel. Excepción, pueden participar invitados y visitas siempre y cuando cumplan el mismo requisito de ser nacidos de nuevo y haber sido bautizados. En cuanto a los roles, tanto del hombre como de la mujer, en lo que es la cena del Señor, cada varón participante de la cena tiene el privilegio y tiene la libertad de orar y o compartir algún pasaje bíblico y o compartir una reflexión acerca de la muerte, sacrificio y resurrección de Jesucristo. Hermanas, ustedes deben abstenerse de orar en público en este tiempo. Como les acabo de mencionar anteriormente, los varones tienen ese privilegio y de paso, muchachos, a veces no lo cumplimos, lo tenemos, lo dejamos pasar y es nuestro privilegio y debemos de hacerlo. Pero hermanas, sin importar que los varones a veces no estén cumpliendo su rol, ustedes deben de abstenerse de hacer esto en público y los mismos puntos anteriormente de compartir algún pasaje bíblico, alguna reflexión. Esto, según lo que se ha establecido en la iglesia, está reservado para los varones. Eso sí, no quiere decir que ustedes no puedan estar orando allí donde están, en la intimidad de su corazón y etcétera, pero no levantándose y haciéndolo en público. Todo aquel que incumple con todo lo que yo acabo de decir anteriormente, le hacemos un llamado a que se examine y a que sepa que está cometiendo un acto de desobediencia directa hacia sus autoridades de esta que es su iglesia local. Hebreos 13:17 nos habla de obedecer a nuestros pastores y ancianos, y estas son cosas que se han instituido por el liderazgo de este lugar, de esta congregación. Por tanto, si usted incumple con alguna de estos, estaría haciendo un acto de desobediencia conscientemente. Y consideramos también que tomar la cena indignamente es por aquellos que la toman y no han nacido de nuevo, y por aquellos que están siendo partícipes de la cena teniendo un pecado oculto que no le han confesado al Señor. Entonces, sin más que agregar, me gustaría nada más que oremos y que se haya cumplido el objetivo que teníamos de poder comprender un poco mejor y hacer más conciencia del tiempo que vamos a celebrar en unos minutos. Oramos.